Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular en Charalá. Te invitamos todos los domingos a las 5 de la tarde a un encuentro en familia con Dios. Además, los miércoles a las 7 de la noche, estudio bíblico, y los sábados a las 6 de la mañana, tiempo de ayuno. Visítanos en la carrera 10, número 26A03, Barrio Villa María, o sigue nuestras transmisiones en vivo y todo nuestro contenido virtual en Facebook ICC Charalá, en YouTube PR Yesid Sanabria. Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular en Charalá, el lugar donde te encuentras con el Dios de los cielos y de la tierra. Vamos a comenzar a partir de hoy una serie que se llama Retratos, y vamos a hablar, en el primer retrato vamos a contar o vamos a hablar o vamos a retratar algo que se llama la desigualdad. Para nosotros hablar de la desigualdad, podemos tomar el ejemplo de uno de los libros más famosos que tiene Colombia, un famoso escritor colombiano como lo es Fernando Soto Aparicio, y escribió allá sobre el año 1962 el libro La rebelión de las ratas, un libro que cuenta acerca cómo el pueblo se cansa de tanta opresión y se van en manifestación sin importar lo que suceda, los muertos que haya, la destrucción que haya. Pero esa es la historia de un hombre llamado Rudecindo Cristancho. El protagonista del libro vivía de pronto no de la mejor manera. Tenía ciertas comodidades, pero no como él las quería. Y en un apresuro, en un afán de querer tener más, de querer estar mejor todavía, se va para la ciudad. Y entonces el libro nos habla de un pueblo, de una ciudad llamada Timbalí, un pueblo ficticio que obviamente no existe en Colombia, pero que en el libro nos trata de marcar que este lugar es un lugar próspero, porque habían llegado ciertas empresas extranjeras a invertir y a fomentar trabajo. En el tiempo en el que el libro fue escrito y hacia donde lo trata de relatar el autor, hace referencia que el carbón era como el oro del momento. Todo el mundo quería extraer carbón, todo el mundo quería trabajar con el carbón. Entonces, este libro de la rebelión de las ratas nos muestra cómo este hombre se fue con su esposa, con sus hijos, para la ciudad. Y lo primero que encuentra cuando llega a la ciudad es una calle que divide la ciudad en dos. En una parte encuentra las multinacionales obreras, el barrio de los extranjeros millonarios. Pero en la otra parte de la ciudad encuentra el barrio de la clase obrera, es decir, de los aldeanos pobres. Él llega allí con la esperanza de conseguir un lugar bien estable para su familia. Llega allí con el afán de conseguir algo bueno para él, pero termina consiguiendo una casa en las afueras de la ciudad donde quedaba el basurero. Allí donde los malandros acechaban, allí donde la prostitución era uno de los fuertes del lugar. Incluso relata el libro que con el pasar del tiempo su hija viene siendo perseguida por aquellos que les gustaba el tema de las prostitutas y veían en ella una niña inocente, niña en la cual se podían aprovechar. Pero la historia de Rudecindo nos lleva a algo interesante. Él comienza a trabajar allí en las minas de carbón, pero el sueldo que recibe no era realmente lo que él esperaba. Lo que le pagan no le alcanzaba absolutamente para nada. Era algo completamente increíble. Su pensamiento del lugar donde estaba era que cuando iba a llegar a esa ciudad, iba a estar allí trabajando con esas multinacionales, iba a poder recibir un buen sueldo y su vida iba a mejorar. Pero lo que realmente estaba él viviendo, lo que realmente estaba sucediendo, era que su vida era completamente diferente. Es decir, que la desigualdad se empezaba a ver porque había un barrio que era muy próspero, que era muy rico, que era de aquellos extranjeros millonarios, y otro sector del pueblo que estaba dividido, que era el sector de los pobres, de la clase obrera, que tenía que sufrir, matarse, sudarla, y no ganaban mucho. Es decir, las ganancias se quedaban para aquellos extranjeros que habían venido a invertir en la tierra, que habían traído las grandes maquinarias y las grandes empresas. Creo que es algo que azota a cualquier sociedad moderna, ¿no? La desigualdad.
La desigualdad nos lleva a entender que la sociedad actualmente está en el tema de la desigualdad de los ricos y de los pobres. Ahora, la carta a Santiago, cuando nosotros ya nos centramos a la palabra de Dios, la carta a Santiago en el capítulo 5 hace una mención especial a esa sociedad dividida, es decir, a los ricos y a los pobres. Santiago, capítulo 5, de los versículos 1 al 6, nos muestra cómo se estaba refiriendo Santiago a una sociedad que era pujante, que era rica. Miren lo que dice la palabra. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Ahora, vemos que esa sociedad a la que le habla Santiago es una sociedad pudiente, es decir, que son ricos, ¿verdad? Pero vemos que lo que les está diciendo Santiago no es nada bueno. Les está diciendo cosas malas, ¿verdad? Les está haciendo un fuerte reclamo de cómo son ellos. Ahora viene la pregunta. ¿Es malo o es ser pecado ser rico? No, la palabra nos habla sobre riquezas. Cuando vemos nosotros un tema tan importante, un personaje tan importante como lo fue Abraham, vemos que Abraham fue un hombre rico, próspero, ¿verdad? Que tenía en abundancia. Y él siendo rico, teniendo en abundancia, servía a Dios y Dios lo usaba para cumplir los propósitos. Es decir, ser rico, tener riqueza, no es malo para nada. Pero ojo, la carta de Santiago lo que nos hace ver a aquellos lectores que tenían esa riqueza, no era porque sea malo ser rico, no, sino era la manera en que obtenían sus riquezas, la manera en que habían agolpado, la manera en que habían traído, amasado esas riquezas a través de cosas ilegales seguramente. Como muchas veces vemos en la actualidad que muchas personas se llenan de riquezas, pero haciendo cosas indebidas, lavado de dinero, secuestrando gente, tumbando a los demás, ¿cierto? Haciendo negocios torcidos. Entonces, Santiago le estaba haciendo un fuerte reclamo a aquella sociedad que era adinerada, pero que habían conseguido su riqueza haciendo las cosas mal, haciendo las cosas equivocadamente. Es decir, la manera en que obtenían sus riquezas a través de medios ilegales no era la manera en que Dios quería que ellos tuvieran fortuna o que tuvieran riqueza. Ahora, como habían conseguido sus riquezas de manera ilegal, siendo personas corruptas, ¿cómo iba a estar el corazón de ellos? Corrupto también, ¿verdad? Por eso usaban la fortuna, usaban su riqueza de manera egoísta. Eran personas que eran egoístas y que maltrataban a los pobres. ¿Cuántas veces vemos en la economía aquellos millonarios, aquellos pudientes, aquellos que tienen riquezas y que como su corazón se fue formando a medida que ellos fueron haciendo las cosas mal, se fueron formando de cosas malas, terminan tratando a los demás mal y encuentra uno esos jefes pudientes de mucha plata que tratan mal a sus empleados, que los gritan, que los humillan. La palabra de Dios nos está haciendo un recorderis de eso y nos dice precisamente en los últimos versículos del pasaje que leíamos, dice que he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Es decir, si están clamando es porque las cosas como tal el dueño no las estaba haciendo bien, el cual dice por engaño no les ha sido pagado por vosotros. ¿Cuántas veces el dueño de la finca, de la empresa,
quiere tumbar al empleado. No busca la manera de querer dañarle su sueldo, de querer descontarle, de querer decirle, no, ya no le voy a pagar esto, no. ¿Por qué? Porque el corazón de aquella persona que amasó una riqueza, de aquella persona que es adinerada, no es un buen corazón. Y así como tuvo su riqueza de mala manera, la administra de mala manera y por debajea o trata mal a aquellos que no están en su estatus, que no están allí en el lugar donde ellos seguramente se encuentran. Pero también la carta de Santiago en el capítulo 5 nos habla acerca también de los pobres. Mire, a partir del versículo 7, Santiago también le habla a los pobres. Ya le habló a los ricos, ahora Santiago le habla a los pobres. Santiago capítulo 5, versículo 7 en adelante. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y cierra el versículo 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Ahora, cuando Santiago se refiere a los pobres, les está haciendo de una manera también un reclamo. No les está solamente teniendo compasión o misericordia, no. De una manera muy elegante, de una manera muy comprensiva, también les está haciendo un regaño. Les está diciendo que no se olviden de ciertas cosas, que no actúen de cierta manera. Podemos entonces deducir que la carta de Santiago en el capítulo 5 nos habla de algo supremamente interesante, que ni los ricos ni los pobres andaban por buen camino. Es decir, los ricos y los pobres estaban en el lugar equivocado, estaban con el pensamiento equivocado y estaban haciendo las cosas no de manera correcta, sino de manera equivocada en sus vidas. Por eso, el tema de hoy, en esta temática de retrato, se llama desigualdad. Vamos a hablar de la desigualdad. ¿Por qué de la desigualdad? Porque cuando nosotros hablamos de la desigualdad, hablamos de algo interesante, de ricos y de pobres. Pero cuando nosotros hablamos de ricos y de pobres, podemos entender algo interesante. El rico está llamado a la codicia. El rico está llamado a ser codicioso, a querer siempre más, sin importar cómo va a pasar por encima de los demás. Lo único que le interesa es tener ¿qué? Tener más. Y esa codicia lo lleva a ser egoísta. Esa codicia lo lleva a ser orgulloso. Esa codicia lo lleva a ser insensible. Pero el pobre, ¿qué le sucede al pobre? Si el rico siente codicia, ¿qué sentirá el pobre? El pobre siente algo que se llama envidia. Y entonces llega la envidia del pobre por querer tener lo del rico. Y cuando el pobre siente envidia, su corazón lo lleva a la murmuración, a hablar mal de los demás, incluso de los mismos pobres que tienen un poco más que él. Y entonces llega la murmuración, llega el odio en su corazón, a tener odio hacia los demás. Y llega también las malas decisiones. Malas decisiones que terminan llevándolo a robar, a violar, a matar, por tal de conseguir las cosas que creen que les hace falta. Miren, tantas malas decisiones como las que retrata el libro de la rebelión de las ratas. Aquel hombre que seguramente en su lugar pues no lo tenía todo, pero seguramente estaba mucho mejor que al lugar donde había llegado. Y muchas veces nos sucede a nosotros igual.
¿Cuántas veces tomamos malas decisiones por impulsos, verdad? ¿Cuántas veces tomamos una mala decisión por el bienestar propio? Por querer las cosas más o por querer obtener mucho más. Pero cuando nosotros vemos la carta de Santiago y la asimilamos con el libro de la rebelión de las ratas, encontramos 4 aspectos importantes de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Y el primer aspecto para poder destacar o del cual podemos encontrar una relatividad es el individualismo. Cuando nosotros somos individualistas, nos volvemos egoístas. El individualismo lleva al egoísmo. ¿Por qué? Porque es que cuando yo soy egoísta, cuando yo soy muy individualista, claro, primero empieza conmigo, pero tiene que ir afectando a los demás. Y voy entonces lastimando a los demás y voy entonces generando una sensación de egoísmo hacia los demás. Es decir, el individualismo no solo es hacia mí, no solo es algo mío, sino es algo que llega y afecta a los demás y termina afectando a una sociedad. Miren lo que dice la palabra de Dios, Filipenses capítulo 2, versículo 3. No hagan nada por egoísmo o qué, o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. En la vida debemos actuar sin egoísmo, porque cuando actuamos individualistamente nos llenamos de egoísmo, nos llenamos de vanidad. Yo soy el único, yo soy el único que puede hacer esto. No, yo no voy a permitir que nadie más toque tal cosa. Yo no voy a permitir que nadie más haga tal cosa. Porque no, eso tiene que ser mío y mío y mío. Pasa como cuando una mujer o un hombre se obsesiona con la pareja, ¿verdad? Y esas mujeres que dicen, no, es que ese hombre tiene que ser mío. Y si no es mío, me quito la vida. Y si no es mío, entonces me corto las venas. Y si no es mío, entonces tal cosa. Y los hombres igual. Si esa mujer no es mía, entonces, no, mejor dicho, cuando le vea a otro hombre, lo voy a matar. ¿Cierto? Y entonces, a eso nos lleva el individualismo. A ser egoístas con nosotros mismos, pero a contagiar a los demás. Pero miren lo que dice la palabra. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Necesitamos entender aspectos importantes en nuestra vida, que el individualismo y el egoísmo nos está llevando a destruirnos, nos está llevando a destruir nuestra personalidad, nos está llevando a destruir también el ambiente o el entorno en el que yo estoy. No, con él no contamos porque muchos ser egoístas. No, ese man es individualista. No, esa señora es individualista. No, eso le gusta hacer las cosas ella sola. Ella no comparte con nadie. Ella no se agrupa para nada. Esa gente no tiene amigos. Y sucede así en la vida. Y ve uno cómo esas personas terminan siendo apartadas de la sociedad. ¿Por qué? Porque su personalidad está envuelta en el individualismo, en el ser egoístas. Si lo asociamos un poco con lo que nos habla la carta de Santiago en el capítulo 5, podemos ver que esto hace referencia a aquellas personas que Santiago está criticando en la parte de los ricos, porque el rico era una persona egoísta, porque el rico era una persona que había construido su fortuna de mala manera y su corazón se había contaminado de cosas malas, ¿verdad? Entonces podemos ver que el individualismo y el egoísmo hace parte de aquella desigualdad de nuestro entorno o de nuestra vida social. Una vida social que, imagínese uno, o que toda la sociedad, que todos los charaleños, todos los colombianos, seamos egoístas, individualistas. No, yo no voy a comprar allá en ese almacén, porque no, voy a montar mi propio almacén y me voy a comprar la ropa de mi propio almacén. Así seríamos nosotros. No, yo no voy a comprar empanadas allá. Mejor yo hago las empanadas. Así me queden feas, no me sé para nada. Pero las hago yo mismo y no le doy gusto ir a comprarle a esa persona. Porque así nos volvemos, nuestra personalidad se vuelve individualista. Por lo cual nos lleva a ser egoístas. Y el egoísmo corrompe y daña nuestro corazón. El segundo punto
O el segundo versículo que encontramos está en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 24. Que nadie busque sus propios intereses, sino los de ¿quién? Los del prójimo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Mira lo que estamos llamados: a no buscar nuestros propios intereses. Y nos encanta buscar siempre el beneficio propio. No importa si a las demás personas les va mal. No importa si a las demás personas... No, yo tengo que quedar bien conmigo, así los demás de la casa no coman. Lo primero soy yo. Yo tengo que quedar bien, tengo que quedar bien. A mí no me importa si no quedó para los hijos, si no quedó para el esposo, para la esposa. Lo primero soy yo. Yo soy el que trabajo, o yo soy la que cocino. No, pero pensamos siempre primero en nosotros mismos. No, yo me voy a gastar la plata primero en tal cosa, primero en tal otra, porque no, es mi plata y yo con mi plata hago lo que quiero y ya después, ay, miren a ver para qué les sirve lo demás en la casa. No, cuando nosotros pensamos de manera individual, nos lleva a buscar intereses propios y a no pensar en los demás. Hay muchos hogares donde la persona, el hombre, está trabajando, sobre todo en uno de los aspectos que más se ve es en la construcción. El hombre que trabaja en la construcción se esfuerza, le toca, es uno de los trabajos más pesados en Colombia y muy poco remunerados. Pero cuando llega la plata de la semana, de la quincena o de la mensualidad, el trabajador lo primero que hace es ir a tomar. Y se gasta la plata en la bebida. Y cuando tienen la debilidad de las mujeres, se la terminan gastando no solo en alcohol, sino también en mujeres. Y he escuchado muchas veces maestros que dicen: yo no puedo creer, le pagué aquí a mi empleado, el viernes le cancelé y el lunes ya me está llegando a decir que le preste plata porque no tiene nada. Porque el fin de semana, tan pronto le pagué, fue y se lo derrochó en alcohol y en mujeres. ¿En qué está pensando aquella persona? En beneficio propio. Está pensando solo en lo que le trae diversión, en lo que le trae alegría a él. Pero en casa le esperan 2, 3, 4 hijos seguramente que no han podido comer bien, que le hace falta los pañales, que le hace falta la cremita, que le hace falta los pañitos. Una esposa deseosa de poder ir a hacer mercado para tener para la semana, para la quincena. Una esposa que seguramente lo está esperando para salir a dar una vuelta y comerse algo rico en familia. Pero la sociedad en la que vivimos es una sociedad individualista y egoísta. Y Santiago hacía referencia a eso. La clase rica a la que le estaba hablando era una clase egoísta, que no compartía con los demás, que no se mezclaba con los demás y que no le importaba cómo ultrajaba a los demás con tal de conseguir aún más sus riquezas. El segundo punto que podemos encontrar en esta carta de Santiago en el capítulo 5 nos habla acerca de la codicia. Recordemos que la clase rica que nos hablaba o que nos habla la carta de Santiago nos hace entender que el rico es codicioso, siempre quiere más. ¿Pero qué dice la codicia? La codicia nos lleva a tomar malas decisiones en la vida. Aquel que tiene mal dinero por su afán de querer más, muchas veces hace malas inversiones, toma malas decisiones. Aquel que seguramente en su afán de amasar una fortuna, toma malas decisiones en la vida. O se deja aconsejar mal de aquellos que no quiere que le vaya bien, sino que le vaya peor todavía y que en vez de ganar, termine perdiendo. La codicia nos lleva a tomar malas decisiones. ¿Cuántas malas decisiones hemos tomado nosotros en la vida, verdad? A base de la codicia, de querer más, de amansar más, de llenar más nuestros bolsillos o de tener más cosas en nuestro hogar, en nuestra familia. Y tomamos malas decisiones que nos afectan, que afectan nuestra economía, que afectan nuestro hogar, que afectan nuestro matrimonio. Mire, muchas veces pensamos en un mejor bienestar, en un mejor porvenir y terminamos tomando malas decisiones. Por eso acotaba el libro de La rebelión de las ratas.
Porque aquel personaje, Rudecindo, tomó una mala decisión. Seguramente no estaba en el mejor lugar, pero tenía una vida cómoda. Pero en su afán de querer más, tomó una mala decisión. Y no solo para él, sino también para su esposa y para sus hijos. Llevó a su familia de pasar de vivir en el campo a terminar viviendo en un basurero. Dejó su hogar en el campo para que su esposa enfermara allí en la ciudad. Dejó su vida en el campo donde sus hijos vivían bien para que su hija fuera perseguida por aquellos que la querían violar, que la querían ultrajar. Dejó su vida tranquila y alegre en el campo para terminar él muriendo allí en la ciudad. Porque el libro nos relata en la parte final cómo Rudecindo termina muriendo a causa de la rebelión, a causa de aquello que él que hizo parte y que provocó. Es decir, una mala decisión en la vida puede llevar a acabar el hogar, puede llevar a destruir a los hijos, puede llevar a romper el matrimonio, puede llevar a caer en la pobreza o puede muchas veces llegar a la muerte. La codicia nos hace tener malas decisiones y malas decisiones que afectan por siempre nuestra vida. Mire qué dice la palabra, Eclesiastés capítulo 5 versículo 10. Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. El amor al dinero. Cuando nosotros le ponemos más amor al dinero que amar a Dios. Y entre más tenemos riqueza, más queremos. Esos empresarios, ahora, como decíamos al principio, el ser rico no es malo. No, pero es cómo se consigue la riqueza. Y uno ve esos empresarios que entre más tienen, más quieren, ¿cierto? Y más empresas quieren formar y más fortuna quieren tener y quieren sobresalir y ser los más poderosos, los más influyentes. Quedar en las revistas como los número uno, como el que más tiene riqueza en esta vida. Entre más ame al dinero, más no va a poder saciar esa necesidad, porque siempre va a querer más y por más que le llegue más, siempre le va a parecer muy poco y va a querer más y más. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. Pero mire, Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 9 nos dice lo siguiente: los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Mire lo sabia que es la palabra y cómo nos recuerda que los que quieren enriquecerse, es decir, no el que es rico y quiere más. Ahora nos está hablando de aquel que no tiene, pero quiere enriquecerse. ¿Caen en qué? En la tentación. Porque muchas veces el afán de querer ser rico los lleva a la tentación. He conocido gente que, sabe uno, que llevan una vida normalita. Son conductores de buseta, de taxi, son trabajadores de construcción. Y de un momento a otro están andando en carro, tienen casas, apartamentos y se la pasan tomando todo el tiempo y con plata en el bolsillo. ¿Qué cosas habrán hecho ellos para poder tener ese dinero? Y entonces caen en el lavado de activos, caen en ser mulas, en transportar droga, en vender droga, en tomar malas decisiones en la vida, porque llegan ¿a qué? A la tentación. Y se cumple lo que dice la palabra: los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Vemos en la actualidad cómo mucha gente está migrando a los Estados Unidos, ¿verdad? Por la facilidad del dinero. No, es que aquí en Colombia no hay trabajo, no hay oportunidades, no hay nada que hacer. Yo mejor me voy para los Estados Unidos porque allá sí voy a poder ver la plata. Así le toque lavar platos, asear calles, trabajar en lo peor. Pero aquí no querían trabajar en nada. Le salió un trabajo en algo bueno y no.
criticaban todo. No, yo no sirvo para ese trabajo. Pero se van a un país desarrollado en busca de querer ganar, de querer tener riqueza, y no les importa lo que tenga que trabajar. No les importa lo que tengan que hacer. Incluso hasta sacrificar su vida cruzando la frontera. Porque cuántas personas mueren allí cruzando la frontera por ese amor a querer tener riqueza. Ahora, no está mal ir a vivir a otro país, pero hágalo legalmente. Saque su visa y que pueda ir allí normal. Sí, seguramente no es fácil, pero hacemos las cosas correctamente y no nos dejamos llenar por el deseo de querer ser ricos o de enriquecernos al punto de perder la vida. ¿Cuántas familias han ido a cruzar la frontera y allí en el río o en el desierto sus hijos terminan muriendo, su esposa termina muriendo, algún familiar, algún amigo termina muriendo por el afán de enriquecerse, por el afán de hacer las cosas? Los que quieren enriquecerse, dice la palabra, caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente ¿en qué? En la ruina y en la destrucción. Vean nomás el caso de aquellos que se la pasan en los casinos, que se la pasan apostando su dinero y llegan allí con $1,000,000 y dicen, hoy voy a ser rico en el casino, y salen del casino sin 100 pesos. Salen allí con desgracia porque lo perdieron todo. Y al siguiente fin de semana consiguieron 100,000 o 200,000 pesos y van y lo invierten nuevamente. Y lo invierten y lo invierten. ¿Y en qué terminan? En ruina, en destrucción del hogar. ¿Qué esposa va a aguantar a un hombre que no lleve plata a la casa, sino en vez de plata traiga problemas? En vez de querer solucionar las cosas en casa, traiga más problemas. No, mi amor, me perdí toda la plata, le aposté al caballo equivocado, le aposté al gallo equivocado, le aposté al chance equivocado y perdí toda la plata. Y así nos pasa en la vida, ese afán de querer enriquecernos, ese afán de querer tener dinero porque creemos que con el dinero se soluciona todo en la vida. Pero no, así no es. El dinero es codicia y nos lleva a tomar malas decisiones. Ahora, repito, no está mal ser rico, pero cuando Dios provee la riqueza y forma nuestro corazón en buena manera, es una riqueza productiva, porque podemos ayudar a muchos más, bendecir a muchos más, y nuestra economía prospera y es bendecida porque Dios está obrando ahí. Pero cuando el enemigo obra en medio de la riqueza, no es para nada bueno. Siempre va a ser todo para mal. El tercer punto que podemos destacar de este capítulo 5 de la carta de Santiago es algo muy interesante. ¿Cómo trato yo al prójimo? ¿Cómo trato al prójimo? Miren, para que nosotros veamos un ejemplo, muchas veces el egoísmo nos lleva a tratar mal a una persona. Muchas veces la falta de cosas y tener la envidia nos lleva a hablar de las personas, ¿verdad? Nos lleva muchas veces el hombre que no ha conseguido aquella mujer que deseaba, nos lleva a hablar mal de ella. No, es que es una cualquiera, es una mujer fácil. Y sucede muchas veces. Aquella mujer que no consigue al hombre que quiere, entonces habla peste de él. No, es un borracho, es un mal trabajador. Me han dicho que golpea a las mujeres, pero mentira. Nos lleva todo esto a murmurar, a tratar mal al prójimo. Pero la palabra de Dios nos recuerda algo muy interesante. Miren lo que dice el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 22, versículos del 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Amarás a quién? A tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir,
estos dos mandamientos principales tienen que ser la base de mi fundamento, la base de mi personalidad, la base de cómo debo yo tratar a los demás. ¿Cómo debo tratar al prójimo? Como me trato a mí mismo. Yo no voy a hablar mal de mí mismo, ¿verdad? Yo no le voy a decir a los demás, no, es que yo soy desordenado en la casa. No, es que yo soy mucho ser tacaño. No, es que a mí me gusta ir a botar la plata allí en tal lado, en tal otro, apostar en aquí, apostar en allá. A mí me encanta llegar a la casa y causarle más bien problemas a mi esposa. O aquella mujer, no, a mí me gusta ir a comprarme los vestidos más caros, los pantalones más caros, las blusas más caras, allá mi marido que trabaje. No nos gusta a nosotros hablar mal de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, si no hablo mal de mí mismo, ¿por qué tengo que hablar mal de los demás? ¿Por qué tengo que decir cosas malas de los demás? ¿Cómo estoy tratando al prójimo? ¿Recuerdan en el capítulo 5 lo que decía la palabra en Santiago capítulo 5, en el versículo 4? He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por vosotros. ¿Qué persona no quiere que le paguen lo que le adeudan, verdad? ¿Qué persona no quiere que le paguen en lo que ha trabajado, en lo que se ha esforzado? ¿Qué empleado no quiere que cuando termine el mes le cancelen de una vez, verdad? Pero aquel que trata mal al prójimo le hace esperar hasta 10, 15, 20 o 30 o 60 días. Y le encanta que llegue la gente a rogarle, jefe, por favor, colabóreme. Jefe, ayúdeme. Jefe, estoy pasando una necesidad. Y cuando le lloran, se le arrodillan, entonces no le paga completo, le hace un abono. No, mire, solamente tengo esto. Mira a ver si le sirve bien y si no, no. Y si no, renuncie. Pero nos encanta tratar mal al prójimo. Pero la palabra nos recuerda algo. En el verso 38, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, este mismo pasaje lo encontramos también en el Evangelio de Marcos. Y el Evangelio de Marcos lo dice de la siguiente manera. Marcos capítulo 12, versos del 28 al 34. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, que no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Dejémoslo hasta ahí por un momento, hasta el versículo 33. Porque el verso 33 tiene algo supremamente interesante. Desglosa que el amar con todo el corazón, el amar con todo el entendimiento, el amar con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y que todos los sacrificios. Ahora, si tomamos ese texto, ese versículo 33, y lo adaptamos a nuestra sociedad, a nuestra actualidad, la palabra nos está diciendo que si nosotros amamos a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, pero que si amamos también a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, como amamos a Dios, eso vale mucho más. Para Dios vale mucho más. Para nosotros vale mucho más que cualquier riqueza que podamos ofrecer. Más que cualquier dinero que podamos ofrecer a alguien más.
el amar a nuestro prójimo. Muchas veces creemos que con botarle una moneda ya al pobre se le soluciona la vida. ¿Por qué no se le acerca y le dice que está necesitando? Le traigo una bolsita de agua. ¿Ya comió hoy? ¿Quiere comerse una empanadita? ¿Quiere comerse un pedacito de pan? Yo voy a hacer chocolatico hoy, más tardecito le traigo. Eso es una manera de demostrar amor. Pero creemos que con arrojarle una moneda ya, y tan pronto la arrojamos, decir, ¡ja! Pobre muerto de hambre. Porque muchas veces nosotros somos así. No amamos a nuestro prójimo. Creemos que porque aquella persona que está pasando un momento difícil en su vida, aquella persona que está atravesando una situación difícil en su vida, se nos hace fácil decir, ¡ja! Pecador, seguro quién sabe por allá en qué andará. Seguramente quién sabe qué estará haciendo. Pero ¿por qué no podemos acercárnoslos, abrazarlo y decirle, tranquilo, aquella situación difícil que estás pasando, Dios va a estar contigo. Y si puedo ayudarte en algo, si puedo colaborarte en algo, así sea solo en oración, porque de pronto no tengo los recursos para ayudarme, ahí estaré para ayudarme. Eso es amar al prójimo. ¿Cómo estoy tratando yo a mi prójimo? ¿Cómo estoy tratando yo a mi pareja, a mis hijos, a mis vecinos, a mis jefes, a los demás compañeros de trabajo, a los amigos, a los vecinos, a la familia? ¿Cómo estoy tratando al prójimo? Ahora, si nosotros vemos el ejemplo de Jesús, Jesús nunca trató mal al pecador. ¿Cómo lo trató Jesús? Con amor. Con amor veía al pecador y lo amaba. Amaba al pecador. Entonces, ¿cómo estoy tratando yo al prójimo? Digo que voy a una iglesia, digo que soy una persona perfecta, digo que leo la Biblia, digo que hago tal y tal cosa, pero ¿cómo estoy tratando a los demás? Estoy murmurando de los demás, estoy sintiendo envidia de los demás, estoy siendo codicioso, estoy teniendo orgullo en mi corazón para que los demás no se me acerquen y los estoy tratando mal, los desprecio, los aparto, hablo mal de mi prójimo. No, mire lo que nos dice la palabra. Ojo, tenemos que amar porque es el segundo gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a qué, como a ti mismo. Si nosotros nos amamos a nosotros mismos, porque nos amamos, ¿verdad? Si no nos amáramos, no nos dedicaríamos tiempo en el espejo a mirar cómo nos vemos, si quedamos bien arreglados, las damas si quedaron bien maquilladas, si el pelo les quedó bien planchado, si el pantalón le combina con la blusa, los caballeros, si queda uno elegante, si la camisa quedó bien puesta, bien planchada, ¿verdad? Eso es amarse a uno mismo. Ahora, ¿por qué no podemos dedicarle ese tiempo a los demás también para amarlos? Para decirle, oiga, te ves bien. Oye, mira qué bien te ves. Mira qué bien estás. Uy, sí, estás atravesando un momento difícil, una dificultad. ¿Para qué estoy yo? Para apoyarte. En lo que yo te pueda apoyar, ahí estaré. Ahí te brindaré mi mano. Vas a salir adelante. Vamos a continuar. Vamos a avanzar. Seguramente en nuestra sociedad dividida, en nuestra sociedad que vive en desigualdad, encontramos contadas con la mano muchas personas así, que tienen dinero, que tienen cómo ayudar a los demás y se acercan a los pobres, se acercan a aquellos que no tienen, les brindan un plato de comida, una mejor vida. Miren, hace poco veía en las redes sociales una de las influencers colombianas que es de las de más trayectoria en nuestro país en el tema de ser influencer, que es Aida Merlano. Aquella mujer, aquella chica, no estamos hablando de la congresista, no, de la que se voló, no, estamos hablando de la hija, de la que es influencer. Amasa una buena cantidad de dinero porque ahora el tema de moda es el influencer. Ser un buen influencer en internet genera bastante dinero. Y ella decía en uno de sus videos algo muy interesante. Hacía mención a que ella fue y ayudó a una sociedad del Chocó. Llegó allá al Chocó, obviamente hizo unos videos para mostrar, hizo unas donaciones, llevó cierta cantidad de dinero, de comida, de alimentos y lo repartió allá a este sector del Chocó donde llegó. Allí encontró a un chico que venía siendo amenazado
que venía siendo amenazado y buscado por las guerrillas de ese lugar. Lo sacó, se lo trajo a vivir a Medellín, le empezó a pagar la universidad. Ella tuvo que irse de Medellín, se fue a vivir a Barranquilla y lo dejó instalado con alimentación, vivienda y universidad. Mire lo que hizo ella. Le pagó la universidad, la alimentación y el lugar donde se hospedaba. Y ella se fue a vivir a Barranquilla y lo dejó en Medellín. Pero muchas veces, cuando en nuestro corazón hay codicia, hay egoísmo y queremos ganar o amasar fortunas a costilla de los demás, terminamos hablando mal. Y este muchacho empezó a hablar mal de ella. Empezó a decir que lo había dejado abandonado, tirado, que ella no le estaba dando el dinero. Y que es más, que incluso hasta él sabía muchas cosas de ella que cierto día iba a publicar con tal de destruirle la vida. Y miren lo que y a pesar de eso le dijo que ella había ido al Chocó solamente para hacer fama y para generar ingresos con los videos. Después sale ella, desmiente y dice, esos videos que publiqué no me generan la cantidad de dinero que yo genero diciendo cualquier bobada por internet, que sí me generan dinero. Lo hice para mostrar lo que realmente se ve en esos sectores y cómo las demás personas que tienen pueden llegar a ayudar. Pero muchas veces el afán de nuestra codicia, nuestro egoísmo, nuestro individualismo, nuestro orgullo, todas esas cosas malas que hay en nosotros, el no amar a nuestro prójimo nos lleva a no valorar lo que hacen los demás por nosotros. Tristemente es una historia que ustedes pueden encontrar en internet, donde ella manifiesta, llorando, diciendo cómo es posible un muchacho que saqué de un sector pobre, siendo perseguido por la guerrilla, me lo llevé a estudiar, le pagué universidad, le pago la alimentación, le pago el hospedaje. Viene a decir que no le doy nada, que lo dejé tirado. ¿Cómo es posible que me haga esto? Pero, ¿cómo tratamos nosotros a nuestro prójimo? ¿Cómo debió tratarla a él? Con humildad, con agradecimiento, ¿cierto? Con amor, así como ella lo trató, sin importar el dinero que tenía, lo único que le importó fue ayudar a su prójimo. Así estamos nosotros en esta sociedad. Necesitamos ayudar a nuestro prójimo. ¿Y sabe por qué? Mire cómo termina el versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Cuando aquel hombre le dijo que el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo era mucho mayor que los holocaustos y los sacrificios, Jesús le responde bien, que había respondido bien y le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Mire, cuando nosotros aprendemos a amar a nuestro prójimo, cuando hacemos las cosas con amor, cuando no murmuramos de los demás, cuando no somos egoístas, cuando no somos vanidosos, cuando no somos codiciosos, cuando no somos orgullosos, insensibles, cuando no murmuramos, cuando no cargamos envidias, odios en nuestro corazón. Hay dos cosas importantes. No tomamos malas decisiones y estamos cada día más cerca del reino de Dios. ¡Qué hermoso es esto! Poder entender que a pesar de que hay desigualdad en nuestra sociedad, que a pesar de que nuestra sociedad actual nos muestra la desigualdad, porque no todos pensamos iguales. Ahora, con el tema que pasó de política, los que eran petristas y los que eran rodolfistas, los que iban con la izquierda, los que iban con la derecha, los que querían una cosa y los que querían otra, terminaron acabándose en redes sociales, terminaron insultando, tratando mal, murmurando del uno, murmurando del otro, apartando de su vida a los demás porque no pensaban igual. ¿Qué amor al prójimo hay ahí? ¿Cómo puedo decir amo a Dios si odio a mi prójimo? Si le deseo el mal a mi prójimo, si quiero ver a mi prójimo mal en vez de bien. No, amar a Dios representa que debo amar a mi prójimo también. Que por más que haya una sociedad de desigualdad, yo debo mantenerme en el amor de Dios, en el amor a mi prójimo. Por eso llega el último punto.
con el cual quiero terminar esta palabra. ¿Qué necesito yo para ser feliz? ¿Qué necesito para ser feliz? Ahora, la palabra de Dios nos habla en dos textos de algo muy importante. Santiago capítulo 4 versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste ¿a quién? A los soberbios y da gracia a los ¿quién? A los humildes. Mire qué hermoso habla el texto de Santiago. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Y Proverbios capítulo 3 versículo 34, que es de donde Santiago saca este texto, dice, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará ¿qué? Gracia. Es decir, ¿qué necesito para ser feliz? Primero, ser humilde. Segundo, recibir gracia. Eso es lo que necesito para ser feliz. Que haya humildad en mi corazón. Porque cuando yo soy humilde, recibo la gracia del Señor. Ahora, encontramos el texto de Santiago en el capítulo 4, versículo 6, muy cercano a lo que veíamos en el capítulo 5. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, muchos pueden comparar ese texto en decir que Dios resiste a los ricos y da gracia a los pobres. Que tengo que ser pobre para recibir gracia. No, la humildad no tiene nada que ver con la pobreza. La humildad no tiene nada que ver con ser pobre. El ser humilde nos habla de cómo estoy en mi corazón, de cómo tengo mi corazón. De eso nos habla la humildad. Por eso cuando nosotros estudiamos el versículo de Santiago capítulo 4 versículo 6, dice, pero Él da mayor ¿qué? Gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero ¿de qué es entonces esa humildad de la que nos habla Santiago? ¿A qué hace referencia Santiago con esa humildad? Lo encontramos en el versículo 7. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá ¿de qué? De vosotros. Es decir, cuando hay humildad en mi corazón, cuando yo soy humilde, aprendo a someterme. Someteos pues ¿a quién? A Dios. Es decir, que tengo una sumisión apropiada al plan soberano de Dios para mí. Si yo me someto a las cosas de Dios, estoy siendo sometido, estoy siendo sumiso, por lo cual está enseñando que mi corazón es ¿qué? Humilde, porque siempre está dispuesto a obedecer las cosas de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 10, Santiago capítulo 4 versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ahora, ¿cómo así? ¿Tengo que humillarme como aquel empleado se humilla con su jefe? No. Cuando nos habla de este tipo de humillación y nos dice que Él nos exaltará, nos está haciendo referencia al arrepentimiento. Es decir, verso 7, que cuando yo me someto a la voluntad de Dios, por más que me haya equivocado, puedo llegar a arrepentirme delante de la presencia de Dios para que mi vida y mi corazón sea ¿qué? Humilde. La humildad nos lleva a entender algo: arrepentimiento y sometimiento. Aquel que es humilde aprende a arrepentirse de corazón y a someterse siempre a la voluntad de Dios. Por eso la humildad no nos habla de pobreza, nos habla de lo que tenemos en el corazón. Ahora sí, seguramente hay personas que son pobres de humildad en su corazón. Hay personas que realmente tendrán pobreza en su corazón y le hace falta humildad. Y es a donde queremos llegar hoy. La humildad es algo que rompe la desigualdad. Si usted quiere romper este retrato de la sociedad llamado desigualdad, sea humilde en su corazón. Aprenda a amar a su prójimo. Aprenda a no ser egoísta. Aprenda a no ser codicioso. Aprenda a ser feliz por medio de la humildad, sometiéndose
tomando ese arrepentimiento genuino de corazón. Necesitamos entender estas cosas importantes. La humildad rompe con la desigualdad. Sí, nuestra sociedad es una sociedad desigual, pero cuando soy humilde en mi corazón, empiezo a hacer la diferencia. Empiezo a ser diferente en buena manera, en gran manera y como Dios quiere que seamos. Porque cuando somos humildes, viene algo más hermoso todavía, llamado la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿O cómo recibimos esa gracia? Primera de Pedro, ¿cuál es el resultado de la gracia? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda ¿qué? De toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. El resultado de la gracia me ayuda a restaurar mi vida. El resultado de la gracia me ayuda a ser más fuerte, firme y estable en mi vida, porque tuve humildad en mi corazón para romper la desigualdad. Miren, y cierro con esto. ¿Usted sabe cuál es el último versículo de la palabra de Dios? ¿Usted sabe cuál es el último versículo de la Biblia? Apocalipsis, capítulo 22, versículo 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y la iglesia dice, amén. Que así sea. Es la palabra que usted tiene que llevarse hoy en su corazón. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Pero para que esa gracia esté conmigo, mi corazón y mi vida tienen que llevarme a la humildad, a ser humildes para romper por siempre la desigualdad. Y ahí sí podré decir que puedo mantenerme firme, que puedo estar estable, que seré fuerte, que mi vida será restaurada por la gracia del Señor Jesucristo. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea siempre conmigo y con todos vosotros. Amén. Eso es lo que nos tiene que llevar siempre a la humildad, a entender que rompe con la desigualdad y que permite que la gracia de Dios, que la gracia de Jesucristo esté con ¿quién? Conmigo y con todos nosotros. ¿Qué tal si usted se pone en pie y le damos gracias a Dios por esta palabra? ¿Qué tal si usted hoy cierra sus ojos por un momento, inclina su rostro y le dice, Señor, gracias. Gracias, amado Dios, por esta palabra. Gracias porque hoy nos enseña, Señor, a la necesidad de la humildad. Gracias, Dios, porque hoy nos llevas a una visión nueva, a un tiempo nuevo, Señor, donde podemos ver que por más que haya desigualdad a nuestro alrededor, necesitamos con urgencia de ti para romper todo aquello que nos aparta de la humildad, Señor. Para romper esa desigualdad que nos hace ser codiciosos, envidiosos, egoístas, orgullosos, insensibles. Esa desigualdad que nos lleva a la ruina, a la envidia, a la murmuración, al odio, a tomar malas decisiones. No queremos tomar malas decisiones en nuestra vida. Queremos tomar las mejores decisiones de tu mano, Señor. Siempre estando ahí de tu mano, amado Dios. Queremos que todo odio salga hoy de nuestro corazón. Enséñanos a ser humildes. Enséñanos a ser diferentes. Enséñanos hoy, amado Dios, a que haya más amor en nuestro corazón para amarte a ti y amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Como te amamos a ti, podamos amar a todo el mundo, Señor. Necesitamos, Señor, con urgencia, que esa gracia tuya nos llene, que esa humildad esté en nuestro corazón para ser felices. Porque lo único que necesito para ser feliz es que tú, Señor, me enseñes a ser humilde y que la gracia tuya esté conmigo en todo momento. Que tu gracia esté conmigo, esté en mi corazón. Que tu gracia esté en mi casa, en mi familia. Que tu gracia esté con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Que tu gracia esté siempre rodeando mi vida. Que yo pueda contagiar de tu gracia a alguien más por medio de la humildad, rompiendo la desigualdad. Señor, hoy te pedimos en el nombre de Jesús, rompe toda desigualdad,
que haya en nuestro hogar. Rompe toda desigualdad que haya en nuestra familia. Rompe toda desigualdad que haya en nuestro corazón. Hoy te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, trae tiempos de libertad. Libertad que nos lleva a la humildad. Libertad que nos lleva a recibir tu gracia, Señor. Hoy rompemos con toda maldición generacional que nos lleve a la desigualdad. Hoy rompemos en el nombre de Jesús con toda puerta que hayamos abierto que nos lleva a la desigualdad. Hoy declaramos en el nombre poderoso de Jesús que Cristo ha venido a salvarme, ha venido a rescatarme con amor, con misericordia, para enseñarme a ser humilde como lo fue Él, para enseñarme a amar a los demás como amó Él, para que la gracia suya esté conmigo en todo momento. ¿Qué tal si tú repites ahí: Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón como mi Salvador? Hoy te recibo como aquel que rompe toda desigualdad en mi corazón. Hoy te pido, Señor Jesús, que anotes mi nombre en el libro de la vida, que me lleves por el camino de la humildad y que la gracia tuya sea derramada sobre mi vida, sea insertada en mi corazón, porque de ahora en adelante quiero caminar contigo, estar contigo y ser como tú eres, Señor Jesús. Hoy te doy gracias, gracias, Señor Jesús, por todo lo que haces en mí, porque hoy recordamos que lo que tú hiciste por nosotros fue por amarnos a nosotros, al prójimo. Gracias, mi Jesús. Gracias por esa gracia que inyectas en nosotros. Y hoy te pedimos en el nombre poderoso tuyo, que mi corazón salga de este lugar lleno de tu gracia, encaminado en la humildad y rompiendo toda desigualdad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular en Charalá. Te invitamos todos los domingos a las 5 de la tarde a un encuentro en familia con Dios. Además, los miércoles a las 7 de la noche, estudio bíblico, y los sábados a las 6 de la mañana, tiempo de ayuno. Visítanos en la carrera 10, número 26A03, Barrio Villa María, o sigue nuestras transmisiones en vivo y todo nuestro contenido virtual en Facebook ICC Charalá, en YouTube PR Yesid Sanabria. Somos la Iglesia Cristiana Cuadrangular en Charalá, el lugar donde te encuentras con el Dios de los cielos y de la tierra.